Ya hemos visto cuando fuimos a Jueces capítulo 6, del 36 al 40, ¿se acuerdan? Que Gedeón fue llamado por Dios, ¿cierto? Dios lo llamó y le dijo de que a través de él iba a libertar a su pueblo. Pero Gedeón quería saber si verdaderamente Dios lo había llamado para hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él agarra un vellón, ¿cierto? Que es una especie de algodón, y le dice: Señor, ese vellón lo voy a poner ahí en la tierra. Y para mañana, si el rocío cayó en el vellón y no en la tierra, es porque tú me estás hablando, porque tú me has llamado para que se confirme. Entonces, al día siguiente, él va y aprieta el vellón y del vellón sale agua y la tierra estaba seca. Quiere decir que el rocío había caído solamente al vellón y no a la tierra. Y se quedó sorprendido. Oh, Dios me ha respondido, Dios me habló. Entonces le dice: no se moleste mi señor, pero quiero probarte de nuevo. En esta vez que el vellón quede seco y la tierra quede mojada o húmeda por causa del rocío. Y cuando va a ver, y se da cuenta que Dios le habla a través del vellón. ¿Cómo encuentra? El vellón estaba seco y la tierra estaba húmeda. Ahora, yo le dije bien claro, ahora en este nuevo pacto, Dios nos habla a través del vellón. Ya no nos habla a través del vellón, o sea, no vayan a cometer esos errores, ¿no? Esos errores de probar a Dios que te hable de esa manera, o de repente por ahí alguien dice que le haya respondido. Pero en este nuevo pacto, el Espíritu Santo, ¿a qué parte de tu ser te habla? Si somos espíritu, alma y cuerpo, ¿a qué parte de tu ser te habla el Espíritu Santo? En tu espíritu. ¿Qué hay en el espíritu? Está la vida, está el amor, el poder, el dominio. Ahí está en el espíritu. Es la parte interior del hombre. Ahí actúa el Espíritu Santo. Es por eso que no es fácil que la gente que vive en un mundo ruidoso pueda escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso que a veces los cristianos piensan que en el ruido el Espíritu Santo te va a hablar. Mayormente el Espíritu Santo te va a hablar cuando estás en calma, porque va a hablar a tu espíritu. ¿Ves? En tu espíritu te va a dar respuesta, y te va a dar unas respuestas precisas y exactas. ¿Ves? Te va a dar unas respuestas precisas. Pero también nosotros hemos visto ya que en este nuevo pacto, ¿no? Jesús le llama el Espíritu de verdad. Y le decíamos, ¿por qué Jesús le llama el Espíritu de verdad? Porque el Espíritu Santo, para poder guiarnos, para poder consolarnos, edificarnos, es lo que va a tomar es la palabra de Dios. Y Jesús dijo: mi palabra es verdad. Entonces el Espíritu Santo no toma costumbres, tradiciones, por ahí que no me vengan a decir: mire, el Espíritu Santo me dijo que le ponga velitas, que le ponga florecitas, o llamarnos a los ritos. Jamás el Espíritu Santo te va a llevar al error. Él siempre te va a llevar a la verdad. Y si alguien por ahí dice: mira, yo puse esto y sucedió otra cosa, bueno, es algo raro. Pero en realidad nosotros estamos viendo lo que dice la palabra, la manera en que nosotros debemos aprender a ser guiados por la persona del Espíritu Santo, ¿no? El apóstol Pablo nos habla de que, y nos enseña de que también debemos tener comunión con el Espíritu Santo. De hecho, que nosotros oramos al Padre a través de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando me está sucediendo algo muy personal, ¿no? Y no quiero contarle a nadie porque quiero que sea algo personal? Entonces, debo yo tener comunión con el Espíritu Santo. Es muy diferente tener una comunión con el Espíritu de Dios en tu interior, conversar con Él. Y otros dirán: ¿cómo me responde? Muchas veces te va a guiar interiormente a hacer algo o a decir algo, te va a guiar. Entonces, no hay un modelo, no hay una forma. Él trabaja de una manera diferente en cada uno. ¿Se acuerdan que en el día miércoles estuvimos dando el mensaje cómo Jesús metió los dedos sobre un sordomudo y le escupió en la lengua al tartamudo para que hablara y comenzó a hablar? Entonces, hay que entender que quién estuvo
en el ministerio de Jesús? El Espíritu Santo. Y le dije, ¿por qué Sansón mató más de 1000 filisteos con una quijada de burro? ¿Y por qué tenía una fuerza sorprendente? ¿Por el cabello? ¿Por qué tenía la fuerza? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, porque él era juez. ¿Y qué pasaba con los jueces? El Espíritu Santo venía sobre. En el antiguo pacto el Espíritu Santo venía sobre, no venía adentro, no podía entrar adentro. ¿Por qué? Porque no había nuevo nacimiento. Miren, es interesante, ¿no? Y el Espíritu de Dios en el antiguo pacto venía sobre jueces, se venía sobre profetas y sacerdotes. Cuando terminó el periodo de los jueces, entró el reinado. Entonces el Espíritu Santo venía sobre el rey, sobre sacerdotes y profetas. Entonces, miren cómo trabajaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces Sansón, cuando vence a los filisteos, la fuerza que tenía descomunal era porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y cuando el Espíritu Santo se fue, ¿él tuvo la misma fuerza? No, ¿cierto? Entonces no era por el cabello, era por la presencia del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de David? ¿Por qué venció a Goliat? ¿Solamente porque tenía la onda? No. La Biblia dice que Samuel ya lo había ungido a él. Y después de ser ungido, él va ya al campo de batalla. Y estando en el campo de batalla, es donde el Espíritu de Dios comienza a guiarlo. Mire, y agarra, inclusive para escoger la piedra, porque él dice, escoge piedras. Él no toma cualquier piedra. Y después la va a lanzar y, perdón, tremendo gigantón en el suelo. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios siempre ha estado actuando desde el antiguo pacto. Siempre ha estado actuando. Desde el Génesis, el Espíritu Santo está presente. La pregunta, el Espíritu de Dios en el Génesis, no para crear, sino para componer todo, para componer. Para crear también está presente. Y para componer, Él está, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba esperando el Espíritu Santo para componer todo? La palabra de Dios. ¿Qué está esperando el Espíritu Santo en nosotros, los cristianos? La palabra de Dios. En los momentos más difíciles de tu vida, ¿qué está esperando el Espíritu Santo? Hay un problema por ahí, tienes que derribar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Prácticamente declarar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú declaras la palabra, ahí interviene la persona del Espíritu Santo. Cuando tú reprendes, ¿quién mueve el poder de Dios y la autoridad que hay? Es el Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que saber, hermano, que el Espíritu de Dios tiene un trabajo extraordinario. A veces cuando fallece alguien, parte alguien a la presencia de Dios, entonces siempre hay eso de que las personas dicen, bueno, mi más sentido pésame, ¿por qué? Porque es una costumbre decirlo, ¿no? Pero qué bueno si uno podría ir y decirle, ¿sabes qué? Lo abraza, que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo te consuele, te fortalezca con la palabra de la resurrección, ¿no? Entonces se queda sorprendido, ¿no? Pero ¿cómo lo puede consolar si no conocen palabra? ¿Ve? No conocen palabra, ¿cómo lo puede consolar? Entonces el Espíritu de Dios va a trabajar. Cristianos, nosotros los cristianos tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer promesas, ¿ve? Las promesas tenemos que conocerlas. No se trata de ser un cristiano que viene domingo nada más, ¿no? Y domingo pues se dan los mensajes a todos, pero sin embargo en un discipulado todos participamos. Y como estamos aquí, estamos delante de las cámaras, entonces si alguien tiene una pregunta, tiene que levantar la voz para que la persona escuche también y quede absuelto de repente alguna duda, ¿no? La absolvemos. Entonces vamos a continuar. En el Salmo 107, verso 20, ¿quién nos lee, por favor, rápidamente? Envió su palabra y lo sanó. Envió la palabra. ¿Qué más dice? Lo sanó y lo libró o lo sacó de la ruina. Envió la palabra. Cuando envió la palabra, ¿quién trabaja con la palabra? Pero no lo vemos. No lo vemos. Y como no vemos al Espíritu Santo, entonces pensamos que el Espíritu de Dios pues es nada, no trabaja, no hace nada, ¿ves? Pero sin embargo, nosotros sabemos algo.
nosotros sabemos algo bien importante. Es lo siguiente. Santiago dice, así como la fe sin obras es muerta, así el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, el espíritu, estoy hablando no del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu de nuestro corazón, nuestro hombre interior. Como dice Pablo, no, el hombre interior no se va renovando, más el exterior se va desgastando. Hablo del hombre interior. Ese hombre interior es el espíritu, pero ¿lo vemos? No lo vemos. Pero ese es el espíritu, ¿no? Le da vida a este cuerpo físico. Este cuerpo físico tiene vida por algo que no vemos, que se llama espíritu. ¿Ves? Pero sin embargo le da vida, ¿cierto? El alma le da emociones, sentimientos, y somos un ser espiritual. Claro que a veces nosotros decimos, somos seres humanos. ¿Está bien decir que somos seres humanos? No. Repita conmigo, nosotros somos seres espirituales viviendo en cuerpos humanos. ¿Por qué no somos seres humanos? Porque lo humano termina. ¿Dónde termina? Con la muerte, y el cuerpo se convierte en polvo, se va a su propia naturaleza. Sin embargo, lo que no vemos, nuestro espíritu y nuestra alma, que le da vida, es eterno. Miren, la parte espiritual es eterna. Nosotros somos espíritu. Por eso nos decimos, no es que yo tenga un espíritu, no, yo soy un espíritu. Repite conmigo, yo soy un espíritu. Una vez más, yo soy un espíritu. Una vez más, yo soy un espíritu. Tengo un alma y vivo dentro de este cuerpo, viviendo experiencias humanas aquí en la tierra. ¿Ves? Nosotros somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de este cuerpo, viviendo experiencias humanas aquí en la tierra. ¿Qué estamos viviendo aquí en la tierra? Experiencias humanas. Pero tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, eso es importante. Por eso cuando uno lee el libro de Eclesiastés, en Eclesiastés comienza a leerlo y dice, wow, todo es vanidad. Te casas es vanidad, comes es vanidad, tener dinero es vanidad, tal cosa es vanidad, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque todo lo que no tiene eternidad es vanidad. Miren, repita conmigo, todo lo que no tiene eternidad es vanidad. Ay, mira, me compré este eterno que me costó 10,000, 15,000 soles. Le llama vanidad. ¿Por qué? Porque algún día se acabará. Mira este auto, mira lo que tengo. Algún día se acabará. Es vanidad. Pero sin embargo, tu espíritu es eterno. ¿Me están entendiendo? Eso nos hace despojar prácticamente de un poco del ego, ¿no? Nos va haciendo despojar del ego, ¿verdad? Eso solamente son unas bendiciones que vienen a nuestra vida por causa de nuestro trabajo. Porque Dios ya nos ha bendecido en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿no? Con todo tipo de bendiciones. Entonces, ya estamos entendiendo. Y le dije, ¿no? De que qué importante, a veces nosotros no podemos o no debemos decir ciertas cosas, ciertos ataques que tienes en tu vida y no se lo cuentas a la esposa, no se lo cuentas al esposo, o de repente alguien por acá, un joven, tiene tentaciones fuertes y por vergüenza no le cuentas a papá o a mamá. Hay quienes sí le cuentan y buena hora. Pero es importante que le puedas contar al Espíritu Santo. ¿Ve? Le puedas contar al Espíritu de Dios. Y cuando tú le cuentas al Espíritu Santo, conversas con Él. Eres honesto, fluyes ahí, conversas. Hay personas que dicen, ay, se me hace aburrido a veces orar. Bueno, cuando oramos al Padre, oramos, ¿cierto? Pero conversar con el Espíritu Santo ya es otra cosa. Le puedes contar de tus debilidades. Le puedes contar en sí de tus tentaciones. Porque cuando nosotros somos débiles, entonces nos hacemos fuertes. ¿Cuándo nos hacemos fuertes? Cuando contamos nuestra debilidad al Espíritu Santo y Él nos fortalece en el hombre interior. ¿Ves? Nos fortalece en el hombre interior. ¿Por qué creen ustedes que hay personas que dicen, no sé, ahora que estoy orando y ahora que le pido al Espíritu Santo, antes me jalaba a ciertas cosas, ya no me jala, no sé, ¿por qué? ¿No te has dado cuenta por qué? Porque hay algo que está haciendo. Cuando tú comienzas a meterte en la palabra, a la adoración, en la alabanza,
Sin darte cuenta hay algo que te va a levantar, alguien que te va a levantar en la noche, a orar, en la madrugada, a orar, te va a llamar a orar. Pero si tú estás full televisor, permíteme decirte que estás en la carne. Estás en la carne. O sea, quiere decir, no es que no seas salvo. Lo que te estoy diciendo es que la carne te jala para distraerte, complacerte, pero cuando te jala la palabra, te jala esto, el orar, entonces me dirán, pero nos estamos convirtiendo en fanáticos. No, no, de ninguna manera. Sencillamente estamos siendo preparados y equipados para enfrentarnos, hermano, a un mundo diabólico infernal, porque un hombre santo en la mano de Dios se convierte en un arma poderosa en el reino de las tinieblas. El diablo no quiere. En política nosotros sabemos que los grandes capitalistas, los grandes hombres multimillonarios quieren que el pueblo viva en ignorancia. ¿Por qué? Porque si el pueblo vive en ignorancia es más fácil poderlos explotar. Es igual, en el reino de Dios también es igual. El diablo quiere tenernos en ignorancia, porque la ignorancia no es de bendición. Lo que quiere el diablo en realidad es mantenernos, como dice la Escritura en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Porque si la luz del Evangelio resplandece, Dios mío, quiere decir de que el diablo no va a gobernar en tu vida, no va a gobernar en tu hogar ya. Ya no va a gobernar en tu hogar. Es diferente, las cosas cambian. Pues hermano, el Espíritu de Dios, tenemos que tener una relación personal con Él, una comunión íntima. Repite conmigo, Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, a los Paracletos, le está diciendo, ¿no? Va a venir uno similar a mí, de la misma naturaleza, de la misma calidad, ¿no? Uno de la misma, tan santo como yo, ¿no? Va a venir. Pero no lo vemos, Señor. Pero era en realidad una réplica de Jesús que iba a venir a habitar. Y le dice, conocéis. La palabra conocer es en el griego, significa ginosco. La palabra ginosco significa una relación íntima, muy personal. Una relación íntima muy, muy personal. ¿Qué significa una relación íntima, personal? Hermano, va a llegar un momento, yo se los digo, va a llegar un momento en que ustedes van a entrar en comunión con el Espíritu Santo y se van a quedar pegados ahí en comunión. Pegados en comunión, conversando. Después va a llegar un momento, hermano, que si ustedes lo siguen haciendo, va a suceder cosas que hay gente que te va a decir, no te lo dicen a ti, dice, estaba conversando con fulano de tal y tiene algo. Es muy diferente. Yo tenía un primo que cuando iba a conversarle, él le comentó a otra persona, le comentó a mi hermano, diciéndole, cada vez que converso con tu hermano, no sé, como que me transmite algo. Él era bien religioso, me transmite algo. Y verdad. Y después también él me dijo, oye, cuando viene tu hermano, me habla, me transmite unas cosas por la presencia del Espíritu Santo. Y cómo mantener vivo ese fuego. Somos tentados muchas veces, ¿sí o no? Somos tentados. Y ya le dije, hermano, cómo Dios trabaja con imágenes. ¿O quién entró en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? Mire, uno puede ver y Dios ve tus pensamientos. Vimos en ese verso bíblico, dice que Dios ve tus pensamientos. Dios ve tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? Y Dios está mirando tus pensamientos. Y si tus pensamientos son obscenos, ¿quién cree que está contristado? ¿Puedes fluir? ¿Podrás fluir? ¿Por qué no hay mucho fluir verdaderamente en las personas y en esta época, en este siglo, no? Y otros dicen, ¿por qué no volvemos a la iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva, yo no estoy en contra de la ciencia, no estoy en contra de tener el mejor celular, no estoy en contra de tener el mejor televisor, no estoy en contra de nada de eso, no. Lo que pasa es que nos falta a nosotros formar carácter, ¿ves? Formar carácter. Ese bendito celular que todos deberíamos tener y de buena marca, en realidad trae mucho problema, bastante problema a las personas que no saben usarla, que no tienen. Yo no sé por qué hay hombres que teniendo una esposa le meten clave al celular y la esposa no puede entrar. Y la esposa le dice, pero ¿por qué le has puesto clave? ¿Qué tiene?
He visto personas que se han separado con el esposo, han jalado, han visto, y tú ¿por qué conversas con esa? ¿Por qué te dice mi amor? ¿Por qué te dice nos vemos de nuevo? ¿Por qué aquello? Mire, porque no saben darle el uso al celular y otra de las cosas, no. Correcto. Es más, hay cantidad de cristianos metidos en la pornografía. Cantidad de cristianos en la pornografía, cantidad de cristianos en la masturbación. Imagínense. Entonces, ¿cómo puede fluir el Espíritu de Dios? Podemos hablar bien del Espíritu Santo, pero hay que hablar estas cosas. No es necesario que hablemos. Ahora, ¿necesitamos fluir en la unción del Espíritu Santo? No. Va a llegar un momento, hermano, en que ustedes se metan fuertemente y sin querer, de repente van a poner manos sobre una persona para orar por sanidad y la persona por demón se cayó por allá. Uy, lo empujó. Y tú mismo dices, Dios mío, ¿qué pasó? Cuando yo empecé mi vida cristiana, me metí, entendí, comencé y tenía mi comunión con el Espíritu Santo, y cuando comencé a orar y puse manos sin pensar, sin creer, sin nada, de que la persona se iba a caer, puse manos de una persona, cuando ¡pum!, se cayó al suelo, y que Dios, yo no fui. Que había una unción fuerte, ¿ves? Y eso va fluyendo, y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos una iglesia fuerte, una iglesia en realidad que aprendamos a ser guiados por la persona del Espíritu Santo, ¿no? Amar al Espíritu Santo, en realidad, saber que Él sabe lo que uno piensa. Yo le dije la otra vez que uno de los errores de un cristiano es que piensa que saliendo del templo, el Señor no está en ti. Muchos piensan que el Espíritu Santo no sabe lo que estás pensando. Ese es otro error, que no saben, en realidad, ¿no? Nosotros debemos ser conscientes que la presencia del Espíritu Santo siempre estará en nuestra vida. ¿Ves? Repite conmigo, siempre estará en nuestra vida. El otro día le hice una pregunta y le vuelvo a hacer la pregunta. Luego que por favor entiendan de que nosotros no estamos ya en el antiguo pacto, estamos en un nuevo y mejor pacto, ¿cierto? En el antiguo pacto el Espíritu Santo venía sobre. Ahora, en este nuevo pacto, por causa del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, a través del nuevo nacimiento, que es el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo ya no está solamente sobre, el Espíritu Santo está dentro, en nuestro espíritu. Miren, le hice una pregunta, ¿qué pasaría si algún cristiano de acá, de repente se emociona? El cumpleaños de mamá, la abuelita cumplió 100 años y se emocionó y dice, y por ahí una copa, otra copa, y se le pasó las copas y se mareó. Y la pregunta es, ¿el Espíritu Santo lo dejó? No lo deja. Entonces cualquiera me diría, pastor, usted está enseñando blasfemia. Yo no estoy enseñando a que la gente peque ni estoy de acuerdo con el pecado. Lo que le estoy enseñando es que estando en este nuevo y mejor pacto, por más que a veces uno cometa pecado, el Espíritu Santo va a permanecer en nosotros. ¿Para qué? Porque al día siguiente vas a decir, Dios mío, ya pequé, perdóname, Señor, ya no voy a la iglesia, sigo siendo un mundano, yo pensé que había cambiado. Y entonces, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú sigues siendo un hijo de Dios, sigues siendo un hijo de Dios. En otras palabras, te dice, levántate, levántate. La sangre de Cristo tiene poder para seguir limpiando tu pecado. ¿Ves? Por eso que yo les pido siempre y les enseño, a veces hay personas que me dicen, pastor, y el domingo voy a salir para reconciliarme, y me lo dice el día jueves. ¿Para qué esperas el día domingo? Jueves, viernes, sábado. Pecaste, ahí mismo pídele perdón. ¿Para qué vas a esperar, hermano, el día domingo para salir adelante y pedir, oh, he pecado, para reconciliarme con el Señor? Gracias. Entonces, no es correcto. ¿Me están entendiendo o no? O sea, no tiene por qué esperar el día. Ahí se pide. Y el Espíritu Santo te va a guiar. Hasta en eso nos guía. Hasta las cosas más sencillas nos va a guiar. Solamente lo que tenemos que decirle, guíame. Las hermanas que se van al mercado por la mañana, Espíritu Santo. Yo sé que, como dice la Escritura, no. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero voy al mercado, voy a un sitio, Espíritu Santo. Yo sé que estás en mí. Por favor, necesito hablarle a una persona. Guíame a quien le habla. ¿Y te va a guiar? Te va a guiar, pero siempre sal con ese deseo de hablarle a alguien, háblale a alguien, y tú no sabes ni qué le vas a hablar. La Biblia, Jesús le dijo,
no se preocupen, porque Él los tomará y ustedes abrirán su boca y Él hablará con ustedes. Y Él va a hablar. A veces no sabe qué le vas a decir, pero te toma y comienza a darle palabra. Y justo es la palabra que esa persona necesita. ¿Ves? ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Entonces, en la parte final, en el párrafo final, dice recomendación, porque estamos terminando ya el tema sobre la persona del Espíritu Santo. Jamás dejes de conversar con la persona del Espíritu Santo. No olvides que Jesucristo está ahora mismo a la diestra del trono del Padre. Y Él dijo que nos dejaría al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos consuele, para que nos guíe, para que nos fortalezca, ¿cierto? Y te haga recordar sus promesas que ya son tuyas y que te pertenecen. Desarrolla conciencia de que la persona del Espíritu Santo está y estará en ti durante toda tu vida. Y Él sabe lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú deseas. También debes saber que todos los milagros y sanidades, liberaciones, se dan porque tú usas la palabra de Dios, que es la verdad que gobierna el universo. Esa palabra de Dios, el universo, y en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo mueve el poder, no para que se realice, debiendo siempre darle la gloria a Dios, no a nosotros, sino tu nombre, la gloria. El Salmo 115, verso 1, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Entonces, aprendan esto. ¿Por qué? Porque una vez que el Espíritu de Dios comienza a usarnos, comenzamos a tomar ese nombre glorioso de Jesucristo, y comienzan a suceder cosas. Entonces, hay que tener cuidado con la levadura. ¿Qué hace la levadura? Nos infla. Entonces vamos a ver cristianos ya pechugones, orgullosos, ¿no? Ya no quieren saludar, no quieren saludar a los hermanos porque son los ungidos, son los únicos ungidos por Dios. Repite conmigo, todos estamos ungidos. Y la verdad es que todos estamos ungidos, pero en cierta medida, ¿no? Porque uno es el que busca. Así que esa unción va en incremento, pero la unción ya está en nosotros, pero va en incremento, va en incremento, va en incremento. Eso es importante. ¿Alguna pregunta? Y en voz alta, por favor. Y a los que nos están viendo por ahí, nos pueden mandar a través del canal de YouTube las preguntas para nosotros poder absolverlas donde nosotros podamos, con respecto a lo que es el Espíritu Santo. Yo sé que es un poquito chocante a veces cuando dice que estando ahora en este nuevo pacto, porque siempre nos decían, el Espíritu de Dios lo dejó a Sansón, porque Sansón había pecado. No estamos de acuerdo con el pecado, ni con la rebeldía, ni con la desobediencia. Lo que estamos diciendo es que ya no estamos en ese antiguo pacto, estamos en un nuevo pacto. Eso significa que el Espíritu Santo no te va a dejar. El día que tú recibiste a Jesús, aceptaste a Jesucristo, la obra de hacerte una nueva criatura fue realizada por la persona del Espíritu Santo. Y toma habitación, nos hace su habitación, está en nosotros, con nosotros, por nosotros. ¿Ve? El Espíritu Santo no te condena, es la mente que nos condena. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? Voz alta. Muchas personas escriben Dios con minúscula. Y yo tengo entendido en la Biblia que Dios con mayúscula equivale a los ejércitos y Dios con minúscula se refiere al diablo. Lo mismo me pasa cuando me preguntan si lo mismo pasa cuando se refiere a Jesús, o a Dios se colocan los pronombres Él, poderoso, o cuando acaba de decir usted, buscamos al Espíritu Santo en la palabra, se refiere a la palabra en la Biblia. Eso también debe ir con mayúscula. A ver, si hay gente que escribe aunque no guarda mucha relación con el tema, quisiera que sean preguntas que guarden relación con el tema, porque hay personas que están escuchando, ¿ya? Tiene que ser con el tema, por favor, ¿ya? El Espíritu de verdad. ¿Por qué le llamó el Espíritu de verdad? Porque acuérdense que a Jesús le dicen, Maestro, tú que eres amante de la verdad. Jesús cuando vino a la tierra, Él vino a predicar la verdad del Padre, ¿ves? Y la verdad, en realidad, porque ellos estaban metidos en tradiciones, estaban metidos en costumbres, en ritualismos, que eran tradiciones de personas, pero la verdad venía de parte de Dios.
¿Ves? Dijo, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, la verdad significa, pues, de que Él venía a mostrarnos los principios del reino, cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios. Entonces, acuérdense que Jesús dijo, y que cuando dice, no, primero quítate la paja de tu ojo para que le quites la viga que está en el ojo de tu hermano. ¿Le está diciendo que no se la quite o le está diciendo que primero se quite él? Que se quite él, ¿cierto? Entonces, el Espíritu de Dios ahí es donde va a trabajar en tu corazón. Te va a hacer humilde, ¿ves? En el sentido de que no estés viendo los errores de todo el mundo, sino que primero veas el tuyo y trabajes, que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Que trabaje el Espíritu Santo en tu vida. Uno tiene que reconocerse, en realidad. Si es orgulloso, pedante, altanero, uno tiene que reconocerse. Y si no, por ahí alguien te lo va a decir. ¿Ves? Y uno tiene que trabajar en eso. Es por eso que cuando yo recibí un curso de matrimonio en el año 92, me dijeron, siéntate a frente con tu esposa de cerca y ábrete la camisa como si fuese un bull y dile a tu esposa todo lo que tú haces y no haces y a ella no le agrada. Se lo dije y mi esposa me dijo, puedo, y ella comenzó, no me gusta cuando dices esto, cuando no haces lo otro, no me gusta esto, no me gusta, y a mí me dolía, me chocaba, porque en realidad yo decía, bueno, tanto tiempo y recién me lo dice, ¿no? Y verdad, hay cosas que yo hago que le duelen, pero yo tenía que recibirlo, y nos habían dicho, ustedes se callan, ustedes son el bull, ustedes no hablan, la que habla es ella. Y si eran mujeres, que el esposo se lo diga. ¿Por qué? Porque son ustedes los que están siendo preparados y equipados. Una vez que ella me dijo todo eso, entonces a nosotros nos dijeron, ahora, pide al Espíritu Santo trabajar en esas áreas de tu vida. ¿Ves? Y comencé a pedirle al Espíritu de Dios que me ayudara a trabajar en esa área de mi vida. ¿Y cómo te ayuda a trabajar? Bueno, vamos a Gálatas capítulo 5, más los frutos del Espíritu, amor, paz, gozo, templanza. Aquí también hay otro pequeño error. Siempre se escucha decir los frutos del Espíritu Santo. No, de acuerdo a la Escritura, puede decir que Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro espíritu. ¿Por quién? Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios derramó su amor en nuestro espíritu. Y en Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Sigue hablando, ¿cierto? Pero ahí no es el fruto del Espíritu Santo. Es el fruto que tenemos que dar nosotros. Porque si creemos que el Espíritu Santo va a dar esos frutos, entonces, ¿cuándo damos nosotros? Somos nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos un corazón recreado, un corazón con una nueva naturaleza en nosotros. Entonces, no dice los frutos, dice más el fruto del Espíritu es amor. Eso significa que si yo tengo ya el amor, entonces pues sale el otro: paz, gozo, fidelidad, templanza, fe, mansedumbre, dominio propio. Mira, todo eso ya comienza a fluir del amor. Entonces, por eso es importante que cuando uno acepta a Jesús, lo primero que tiene que hacer es amar. Dígame, ¿cómo saber que tenemos el Espíritu Santo? Ok, ahora le voy a decir. Cuando Jesús entró a la sinagoga, ¿cierto? Lucas capítulo 4. Tomó el libro, el rollo del libro, y se puso a leer. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, ¿cierto? Para darle buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a abrir las cárceles a los presos, darle vista a los ciegos, ¿no? Y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro dijo, esto se ha cumplido hoy en mí. Entonces, él creyó a la promesa. Y nosotros, dice la Escritura, en la carta que escribe Pablo a los Corintios, y dice que nosotros somos templo. Entonces, cuando nos dice, nosotros lo creemos y nuestra fe se apropia en realidad de esa verdad. Entonces, yo no necesito verlo. Jesús no vio al Espíritu Santo. Acuérdense que Juan el Bautista dijo, y vio al Espíritu Santo en forma de
paloma, pero él no vio en realidad al Espíritu Santo. Él vio, dice, no, una forma de paloma, pero no vio al Espíritu Santo. Entonces nosotros por fe creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, habita en nosotros, ¿ves? Entonces no hay nada cuando hablamos en lengua, porque he dicho, ay, Dios, ¿será que no tengo? No hablo lengua, tengo tanto tiempo que no hablo lengua. Correcto. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Ahorita entramos al tema y estamos pasando la hoja y entramos a la lección 7, que es la última lección de este segundo discipulado. Y estamos terminando. Y dice, las dos obras de la persona del Espíritu Santo. Maravilloso. Aquí vamos a entender, vamos a comprender. Por eso una vez más le digo a los que están escuchándonos no por el canal de YouTube, háganos todas las preguntas que puedan hacer. Ya nosotros aquí, un equipo de hermanos, podríamos absolver, ¿no?, las preguntas. Y empezamos. Las dos obras de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas dos obras que la Biblia nos muestra, nos revela? Y aquí, por favor, todos atentos, tomen sus notas. La guía que tienen es suya, pueden marcarla con lapicero, con lápiz, abran sus Biblias, vayan ahí a ¿cómo se llama?, a sus celulares donde está quizás la Biblia. Y empezamos. Dice, gracias a Dios por tu crecimiento espiritual. Desde el tiempo que ya estamos estudiando, honestamente, ¿ha habido un crecimiento espiritual? Ha habido un crecimiento espiritual, y yo lo sé que ha habido un crecimiento espiritual. ¿Ha habido una motivación por hablar de Jesús, por invitar a la gente que venga al templo? Sí. ¿De servirle al Señor? Sí. He visto que muchos se han involucrados en el grupo de alabanza, otros se han involucrado como mujeres, otros se han involucrado en la escuela dominical, otros se han involucrado en diferentes lugares, se han involucrado, ¿ves? Entonces quiere decir de que sí hay un despertar, porque el Espíritu Santo lo que hace es que en nuestro espíritu fluya, que haya como una especie de fuego, Cuando dos discípulos se iban camino a Emaús, ¿por qué se iban camino a Emaús? Porque Jesús había sido crucificado, estaba en el sepulcro, ellos están yendo camino a Emaús, ellos pensaban que todo había terminado, de que ya no había nada que hacer, que todo volvía a la normalidad, y mientras estaban yendo, dice la Escritura, que se le apareció un forastero cubierto con capucha y les comenzó a hablar. Y le dice, ¿y qué pasa? ¿De qué hablan ustedes? Y ellos le dicen, ¿cómo? ¿No sabéis todo lo que ha pasado en Jerusalén? Todo el mundo sabe lo que ha pasado, que mataron a Jesús, al Hijo de Dios, que por acá, y comienzan a comentarle. Y Jesús comienza a hablarle. Ellos no sabían que Jesús era el que le estaba hablando. Y les comenzó a hablar. Dice, participaron ahí un momento cuando de repente se desapareció y ellos dijeron, ¿es Jesús? ¿No ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba? ¿Ves que cuando la palabra comienza a introducirse, arde tu corazón? Arde el corazón. ¿Qué sientes cuando el novio te muestra el anillo de matrimonio y te dice, te amo y quiero casarme contigo? ¿Arde o no arde el corazón? ¿Ah? ¿Arde o no arde el corazón? ¿Ah? ¿Cómo sienten las mujeres cuando le dicen así? ¿Ah? ¿Y cómo se siente el hombre cuando la chica le dice, sí, te acepto como mi enamorado? ¿Cómo se siente el hombre? ¿Cierto? Hay un fuego, ¿cierto? Acá adentro. El amor no se siente acá. El amor se siente aquí. De esto habla. Entonces, veamos. Ahora tienes que entender perfectamente que el Espíritu Santo es una persona y que no necesariamente necesita un cuerpo físico, que ya lo sabemos. El Espíritu Santo, para que sea una persona, no necesita necesariamente un cuerpo físico. Él es una persona y seguirá siendo una persona sin tener cuerpo físico, porque el cuerpo físico no hace a nosotros una persona, nos hace ser una persona, el espíritu y el alma. Entonces, vamos a ver acá. Y a través de esa escritura nos muestra que hace dos maravillosas obras sobrenaturales con dos experiencias diferentes. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Son dos obras sobrenaturales
con dos experiencias diferentes. Repita conmigo, dos experiencias diferentes. Exacto, son dos experiencias muy diferentes, muy marcadas y muy diferentes, ¿ya? Una de ellas está ligada estrechamente al nuevo nacimiento que hemos experimentado, a la que la vamos a llamar bautismo del Espíritu Santo. A esa vamos a llamarle bautismo del Espíritu Santo, conforme a lo enseñado por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 12, verso 13. Rápidamente tome su Biblia y vean primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13, y léanlo por favor en voz bien alta. Rápidamente, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. A ver, ¿alguien llegó ahí? Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, ¿cierto? Entonces, ahora le voy a explicar. El día que nosotros nos compartieron el Evangelio, el día que nos dijeron que Jesús fue a la cruz a morir por nosotros, nos dijeron que Jesús resucitó y nos dijeron que Él nos ama, que teníamos que arrepentirnos de nuestro pecado y aceptar a Jesucristo, y nosotros extendimos nuestra fe a esa gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Mientras nos estaban hablando de Jesús, comenzó a producirse fe dentro de nosotros, ¿ves? Y eso no es de vosotros, eso es un don de Dios. Estábamos escuchando, y entonces, ¿qué aconteció? Nos dijeron que abriésemos nuestro corazón, nuestro espíritu, y le dijimos: Señor, perdónanos nuestro pecado, lávanos con tu sangre, entra en nuestra vida, hazme una nueva criatura. ¿Quién está interviniendo ahí en la nueva criatura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Ahí está interviniendo el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Nos está dando una nueva naturaleza, nos está recreando y nos está incorporando al cuerpo de Cristo. Por eso ya, a una vez que aceptamos a Jesús, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Jesús. Somos la iglesia de Cristo. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron o no me entendieron? El día que hemos aceptado a Jesús. Entonces, la primera obra, miren, ¿eh? La primera obra va a tener una experiencia muy diferente a la segunda obra. Es lo que me está comentando la hermana, ¿no? Rosaura. Ahora van a entenderlo en este estudio. Vamos a ir calmados, lentos, sin correr. Vamos a tomar cuenta de todo lo que está escrito y ustedes van a salir conociendo bien con respecto a las dos obras del Espíritu Santo, donde mucha gente tropieza. Entonces, nos incorpora al cuerpo de Cristo como nuevos creyentes, al hacernos nuevas criaturas. Dice, con la evidencia, miren, ¿por qué? Porque son experiencias diferentes. Cuando uno acepta a Jesús, viene el Espíritu Santo. Romanos 5:5, ¿qué dice? En ese momento, ¿qué sucede? Romanos 5:5, el amor de Dios es derramado en ese espíritu. ¿Ves? Ya soy una nueva criatura, yo llegué a casa hoy día, ya tengo a Jesús, estoy encontrándole sentido a la vida, algo que ha comenzado a suceder dentro, comienzo a valorar a mi esposa, a mis hijos, parece que mis ojos se abren, parece que comienzo a entender las cosas, comienzo a entender que estaba viviendo en el pecado, comienzo a entender de que estaba gastando dinero con los amigos y estaba distrayendo lo que se necesita en el hogar. Algo está pasando, algo está sucediendo, ¿ves? Algo está sucediendo. Ya pecado le es perdonado, toda transgresión le es perdonado, ¿ves? En ese instante le es perdonado todo. Viene una persona que ha sido delincuente, drogadicto, ha sido un malvado, alguien machista que le golpeaba a la esposa. A partir de ese momento, todo pecado le es perdonado. Toda transgresión le es perdonada. Es una nueva criatura. Por eso dice Pablo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. A partir de ese momento, tú tienes que entender que ya tienes que prácticamente cortar con el pasado. Tienes que cortar con el pasado.
porque siendo cristiano y no corta con el pasado, vas a sufrir innecesariamente por lo que hiciste. ¿Ves? Hay personas que se culpan de que el esposo le dejó o que la esposa la dejó. Por mi culpa me dejó, por mi culpa, por esto. Hay jóvenes que se culpan y dicen, por culpa mía, mis padres se separaron, y viven, hermano, atormentados. No entienden, hermano, que en realidad cuando el Espíritu Santo viene, cuando se acepta a Jesucristo, en ese instante, en ese mismo instante, sucede lo más maravilloso que se llama el nuevo nacimiento. Nos convertimos en nuevas criaturas, una nueva naturaleza, un nuevo espíritu. Nos dice el profeta Ezequiel, quitaré tu corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. Pondré un espíritu nuevo dentro de ti y escribiré, dice, mis palabras, mis mandatos, lo escribiré dentro de tu corazón. Entonces, eso es importante entender. Yo creo que en el primer tema, en el segundo tema que hemos tenido en el Discipulado 1, hemos hablado bastante al respecto sobre el nuevo nacimiento. Entonces, acá dice, nos incorpora, ¿no?, al cuerpo de Cristo, al hacernos nuevas criaturas, con la evidencia de caminar en amor y manifestar los frutos de nuestro ser interior. Por favor, rápidamente, Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versos 22 y 23. Alguien lo lee, pero en voz alta, voz de trompeta, para que puedan escuchar también a través del canal. Mas fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Ok, ahora, escuchen esto. Mansedumbre, ¿no? Dominio propio. Te habla de frutos extraordinarios que tienen que ver, esos frutos van a formar nuestro carácter. Repita conmigo, esos frutos van a formar nuestro carácter. ¿Ves? Eso va a formar el carácter cristiano. Esos frutos forman el carácter. Había escuchado gente que dice, wow, le grita a sus hijos, o cómo le grita a su esposa, qué tal carácter. Ese no es carácter. Ese es un temperamento bullicioso, ese no es carácter. Carácter es diferente, el carácter es formativo. ¿Ves? El temperamento es diferente. Entonces la gente confunde temperamento con carácter. Y no tiene que ver nada. Es igual como confunden también, ¿no? Dice, humildad con pobreza. Pobreza es escasez de bienes. Y humildad es obediencia. O sea, la gente piensa que tenemos que confundir. No, nunca confunda eso. No lo confunda. Nunca confunda eso. La humildad no tiene que ver nada con pobreza. Pobreza es falta de bienes materiales, falta de recursos. Pero humildad es obediencia. Sí, repite conmigo, humildad es obediencia. Dice, que ese hombre es millonario, pero qué humilde es. Qué humilde. Es una persona obediente, trata bien, no está por encima del resto. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos que preocuparnos. Ahí tenemos que preocuparnos de que comiencen a darse esos frutos. Entonces, la evidencia, como está aquí, ¿no? Son dos experiencias diferentes, pero tenemos que comenzar a dar esos frutos. Ahora, es correcto que le digas, oh Dios, dame paciencia. ¿Está bien que le digas? A los que me están escuchando, oh Dios, dame paciencia, Dios. Oh Dios, dame amor, dame más amor, Señor, para amar. No debes pedirle eso. Puedes decirle, pero no debes. ¿Por qué no debes? Porque ya no tienes. ¿Y dónde están? En tu espíritu. ¿Quién te va a ayudar a que fluya? El Espíritu Santo. Exacto. Pero ¿por qué no fluye? Porque tendría que atravesar el alma. ¿Qué es el alma? Emociones, sentimientos, voluntad. Hay imágenes negativas, ¿ves? Es el cofre de los recuerdos. Ahí está todo, cosas buenas y cosas malas. Y entonces ahí también funciona lo que es la forma, ¿no?
Oye, no, en el sentido de la forma de ver a una persona que no me agrada. ¿Ves? Cuando hablo de forma, hablo de una persona que no me agrada. Esta no me agrada. Entonces yo no puedo fluir con un amor a una persona que no me agrada. Pero esa es la forma, ¿no? Pero nosotros no la amamos por la forma. O sea, no la amamos por el color, por el tamaño, por el color de la piel. No, nosotros la amamos ¿por qué? Porque en el espíritu debemos amar a otra persona en su esencia. ¿Cuál es la esencia de una persona? Su yo. Su yo es su espíritu. ¿Ves? Por eso le dije, no somos seres humanos, somos seres espirituales. ¿Ves? Que vivimos dentro de cuerpos humanos, viviendo experiencias humanas aquí en la tierra. Entonces, este Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, habla del fruto que produce y se hacen 9. Ahora, todo creyente debe dar estos 9 frutos, ¿sí o no? Sí. Todos debemos dar estos 9 frutos, debemos darlos. Todos, es para todos. Sin embargo, en las manifestaciones, que también son 9, nadie está obligado a dar las 9 manifestaciones porque el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Pero aquí está hablando de que sí estamos, en realidad, en posición de poder dar estos 9 frutos. Lo vamos a dar ya todos, poco a poco. Poco a poco. Unos van madurando más rápido que otros. Otros son más perdonadores que otros. Algunos dice que no pueden desarrollar del amor. Ok, claro, hay personas que no desarrollan tanto el perdón porque les falta enseñanza. Acuérdense que 1 de Juan dice que el que no perdona habla como que es peor que un incrédulo, y también dice que está aún en tinieblas. ¿Qué significa en tinieblas? En ignorancia. Ignorancia, tiniebla, es falta de conocimiento de la palabra, ¿ves? Pero cuando le comienzan a enseñar poco a poco, va a llegar un momento en que va a perdonar. Ahora, pues yo le digo, ¿no? El perdón, ¿a quién favorece? A uno mismo. Porque por ahí los maestros dicen bien claro que el no perdonar es como tomarte un vaso de veneno, que mueres tú y el otro sigue vivo. Es cierto. Te tomas un vaso de veneno y el otro sigue vivo. Entonces, bueno, ya estaremos hablando sobre un tema con respecto a esto más profundo. Entonces, ya estamos viendo que hay 2 obras que realiza el Espíritu Santo. 2 obras con 2 experiencias diferentes. Esta primera experiencia que estamos hablando está relacionada con el nuevo nacimiento. Y era donde el Espíritu de Dios, de acuerdo a Romanos 5:5, derrama su perfecto amor. Y de acuerdo a Gálatas 5:22-23, debemos, con ayuda del Espíritu Santo, dar esos 9 frutos. Hagamos la prueba. ¿Cómo? Con el trato a tus hijos, con el trato a tu esposo, a la esposa, con el trato. ¿Ve? Ya comenzamos nosotros a ver y a fluir, ¿no? La forma de hablar. Siempre, cada vez que empezamos el mensaje, en mi boca hay un milagro. No hablaré, ¿cierto? Pedro dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Ahora, él no dice frene, porque los que manejan saben qué es frenar. Frenas. ¿Y qué es refrenar? Meterle un montón de veces al freno. O sea, refrena tu lengua de hablar mal. O sea, no estés hablando mal. No hables mal. Por eso que Pablo, cuando habla sobre su ministerio, dice, nos maldicen, pero nosotros bendecimos. ¿Por qué? Porque él sabía lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. ¿Qué le dijo? Todo aquel que te bendiga será bendito, pero el que te maldiga será maldito. ¿Ves? Entonces, cómo el Espíritu de Dios te va revelando para que nosotros podamos caminar en amor. Ahora, caminar en amor es fácil. No es fácil. Pero a medida que vamos creciendo, entonces vamos perdonando con enseñanza, vamos, ¿cierto?, actuando y
vamos a entender de que sí se puede perdonar, sí se puede vivir libre, sí podemos ser liberados. Entonces, veamos en este párrafo que nos viene, dice, pero la segunda obra, que es también sobrenatural, esta es la segunda obra, que es también sobrenatural, para diferenciarla y no confundirnos, la llamaremos bautismo en el Espíritu Santo. A la primera le estamos llamando bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Le estamos llamando bautismo del Espíritu Santo, que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo viene, nos incorpora al cuerpo de Cristo, ya somos la iglesia de Jesús, ya el amor de Dios ha sido derramado, ahora tenemos que dar poco a poco amor, ¿no? Mansedumbre, gozo, paz, templanza. En voz alta. Todavía no nos adelantamos. Vamos a ir paso a paso para no equivocarnos, ¿ya? Vamos a ir paso a paso. Aquí vamos a encontrar la pregunta del hablar en lenguas. Porque la experiencia en el nuevo nacimiento, en una nueva naturaleza, es caminar en amor. Esta segunda, ahí vamos a tratarlo aquí. Y le vamos a llamar bautismo en el Espíritu Santo. Y la evidencia inicial de esta nueva experiencia espiritual es hablar en otras lenguas, llamada también en la Escritura llenura del Espíritu Santo. En la Escritura le llama llenura del Espíritu Santo. Ahora, mucha gente piensa de que al hablar en lenguas es hablar en idiomas. Pero no es hablar en idiomas. ¿Por qué? Porque en la Biblia vamos a estudiarla a fondo, bien a fondo, y todas las preguntas que usted quiera las vamos a tratar de resolver. Y acá con ustedes, para no confundirnos, porque está bien detallado. A ver, no son idiomas. Los idiomas son lenguajes naturales. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, que hace hablar en lenguas, esas lenguas no son naturales. No son naturales, son sobrenaturales. Y eso vamos a verlo después en la palabra. No son, sino que son sobrenaturales. Las cuales, en realidad, las naturales, sí puedes aprenderlas. ¿Quieres aprender inglés? Ahí están las academias. ¿Francés? ¿Quieres aprender ruso? Chino, mandarín, vas, te preparas. ¿Ves? Están los maestros y te enseñan a hablar. Pero el hablar en lenguas no es natural, es sobrenatural. No se trata de repetir el hablar en lenguas sobrenatural que viene una persona, quiere repetirlo, no, porque él bautiza como él quiere y las lenguas van a comenzar a fluir. ¿Ves? Entonces, los idiomas son lenguajes naturales, no son sobrenaturales. Los puedes aprender. Y aquí que Dios dota al creyente de un poder sobrenatural, con el propósito de levantarlo para predicar el evangelio del reino con autoridad y poder. Y viene acompañado de milagros, de sanidades, de liberaciones, de prodigios de lo alto. Jesús dijo que en su nombre haríamos cosas aún mayores. En Juan capítulo 14, del verso 12 a 14, Jesús dijo, y ustedes harán aún cosas mayores. Miren, si Jesús levantó muertos, por eso que hay un montón de ministros que han levantado muertos. Hombres de Dios que han levantado muertos, ¿sí? Dice que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, acompañado de la autoridad y poder. Así es. ¿Qué pasa con personas que han recibido no probar inglés para mi santo? Y no Buena pregunta. A veces piensan las personas que el hablar en lenguas ya es todo y te quedas solamente hablando en lengua. Nada más que hablas en lenguas y no se dan cuenta que como que han recibido un cheque en blanco para hacer cosas mayores, y lo que Jesús lo está diciendo. Entonces, hablar en lengua, inclusive hoy en estos temas vamos a entender, vamos a aprender qué sucede cuando uno habla en lenguas. Acuérdense que la iglesia primitiva, ¿cuál es la iglesia primitiva? La iglesia que se da inicios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Lo vimos tratando el otro día. Esa iglesia, una vez que recibieron bautismo en el Espíritu Santo,
van a ver ustedes que esa iglesia sale, predica, hablan en lengua, predican por diferentes lugares y los milagros, sanidades, liberaciones los seguían. Los milagros, las sanidades, las liberaciones siguen a la palabra. ¿Qué habla en la palabra? Está el Espíritu Santo actuando, hay milagros, sanidades, liberaciones y comienza a funcionar. Entonces, la gente que habla en lengua, se queda en su casa, habla en lengua y sigue en su casa, habla en lengua solamente en la iglesia, en el templo, en el momento de oración, habla en lengua, pero no se atreve a hacer lo que hicieron la iglesia primitiva. Tiene que atreverse a hacer lo que hizo la iglesia primitiva. Y vamos a ver lo que, bueno, de que le está hablando ahorita, veo y estamos viendo. Vemos la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios constantemente por creer, por desatar esa fe, por actuar en lo que dice la palabra y seguimos viendo. ¿Están viendo ustedes cosas gloriosas aquí en la iglesia o no? ¿Ve? La sanidad de este joven y anoche estuve con un muchacho que salió el otro día y dijo de que él lo iban a operar del corazón, que no podía trabajar porque se agitaba. Bueno, sencillamente se le puso mano, se golpeó en el corazón. Anoche estuve conversando con él y el familiar me dijo: pastor, corre, trabaja, ya no está como antes, que se agitaba, que caminaba, que le dolía el pecho. No le duele nada, está muy bien. Entonces, quiere decir, hermano, de que se ve los milagros, se ve. Entonces, yo hablo en lenguas, pero tengo que atreverme en realidad a hacer la obra. Pero ¿qué hablo en lengua ahí si no me atrevo? ¿Ve? Y no me atrevo. Entonces, uno tiene que ser osado, sencillamente. Eso que Espíritu que tienes la paz y al que los. Correcto. Eso, cuando uno comienza a estudiar la palabra, Jesús dijo en una oportunidad: porque todo aquel que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, Dios no quita a nadie, nada. Dios, su naturaleza no es quitar, su naturaleza de Dios es dar. Esa es su naturaleza de Dios. Pero no quita, quien quita es el diablo, el enemigo, el mundo, ¿cierto? Lo que te rodea, te quita, te roba lo poco que tienes. Pero ¿qué pasa si yo me voy llenando de la palabra, me lleno de la palabra, me lleno de promesas? Cuando me voy llenando, entonces Jesús dijo: porque al que más tiene, más se le da. ¿Cuál es el pensamiento del pobre? El pobre dice: no tengo, no hay trabajo. El pensamiento del rico: tengo, voy a tener más, y tiene más, porque siempre piensa en tener más. El pobre: no hay trabajo, no se puede, no tengo, me botan, es quejoso. ¿Te das cuenta o no? Miren, es así. Entonces nosotros tenemos que poner en realidad por obra lo que la Escritura dice. ¿Bien? Estamos entendiendo, ¿cierto? Entonces, no es hablar, pues no, haríamos cosas mayores. Ahora, para entender esto, porque yo sé que mucha gente tropieza. La Biblia, el autor, no se sabe quién es el autor del libro de los Hebreos, pero muchos se lo atribuyen a Pablo con la riqueza de la Escritura. Así que vamos a ir a Hebreos capítulo 6 en el verso 2. Rápidamente todos, por favor, en Hebreos capítulo 6, verso 2. Hebreos capítulo 6, verso 2. Hebreos capítulo 6, verso 2. Dice: de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, hay una doctrina, ¿ves? Hay una doctrina de bautismos. La palabra bautismos aquí no está en ¿cómo se llama? En singular, se encuentra en plural. Dice imposición de manos, de la resurrección de los muertos. ¿Ves? Quiere decir que hay doctrina. A veces la gente dice: no le pongas la mano a ese borrachito porque se te va a pasar el demonio de borracho a ti, de alcohólico a ti. No está hablando de eso. No le pongas la mano en ese demente loquito porque se te va a pasar el demonio a ti. Antiguamente metían ese tipo de temor. No está hablando. Acá hay dice una doctrina de imposición de manos. Acuérdense que en Hechos capítulo 13 estaban, dice, orando, había profetas, maestros, ancianos, estaban orando cuando de repente el Espíritu Santo de Dios habló y dijo: separadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio, y pusieron mano. Esa es la doctrina de imposición de mano
para aquellos que van a ser enviados para hacer la obra, porque no se puede enviar a cualquiera. Tiene que tener buen testimonio, tiene que conocer la palabra, ¿ves? No se puede ser una persona que no conozca la palabra porque va a quedar en ridículo. Tiene que ser una persona establecida en la palabra, que conozca el plan de salvación. Y no puedes mandar a alguien a hacerse cargo de una obra si verdaderamente no es una persona correcta. De repente es casado, pero no está bien con la esposa. ¿Me entienden? Entonces quiere decir que el Espíritu Santo le guía para que pongan manos sobre las personas correctas que van a ir. Entonces, otro, poner manos sobre los enfermos. ¿Ves? Poner manos sobre los enfermos, poner manos sobre los que van a ser enviados. Entonces es una doctrina. Entonces no se trata de que, por eso que Pablo dice a Timoteo, no impongáis las manos ligeramente. Ya ves, ahí dice, no impongáis. Me está diciendo, no imponga la mano, no vayas a mandar a cualquiera a hacer la obra. No imponga la mano. Entonces es una doctrina, ¿ves? Es una doctrina de la resurrección. Entonces, en el juicio, hermano, la gente piensa de que Dios va a juzgar a la iglesia juntamente con el mundo. No. Dios va a juzgar a la iglesia aparte del mundo. El mundo va a ser juzgado, pero no va a ser juzgado junto con la iglesia. Y el juicio para la iglesia no es un juicio de castigo, sino es un juicio para premiación. ¿Ves? Entonces, es una doctrina, ¿ves? Acá habla de una doctrina de bautismos. Si habla de doctrina de bautismo, ¿cuántos bautismos hay? ¿Habrá uno? Entonces hay que estudiarlos, ¿ves? Hay que estudiarlos, hay que comenzar a estudiarlos, la doctrina de bautismos. Y veamos ahora nuestra guía. El escritor a los hebreos habla de una doctrina de bautismos, dando a entender que no existe un solo bautismo. Cuando hablamos de bautismos, cuando llevamos a mucha gente a bautizar, ¿recuerdan ustedes de que el bautismo de Juan en el Antiguo Pacto es igual al bautismo de Jesús en el Nuevo Pacto? No es igual. Sin embargo, los dos es sumergir a una persona debajo del agua. Pero vimos que el bautismo de Juan era un bautismo, ¿se acuerdan? Arrepentimiento. Y en el bautismo de Jesús no era para salvación. Era por obediencia, para dar testimonio público de la operación interior que el Espíritu Santo hizo al hacernos nuevas criaturas. ¿Ves? Y en obediencia porque nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección. ¿Ves? Pero el bautismo en el Nuevo Pacto nos salva. ¿Cuándo somos salvos? Cuando aceptamos a Jesús. Pero vamos a ir a las aguas porque es un mandato. ¿Ves? Un mandato. Así que es obediencia, hay que ser humilde para ir a las aguas. Pero aquí estamos tratando ahorita de este bautismo, esta doctrina de bautismo, para no confundirnos. Pues acá la Escritura. Veamos qué dice en tu guía. ¿Qué es una doctrina o qué es doctrina? Es el conjunto de enseñanza, instrucciones o principios de un tema en particular que se consideran como válidas. No puedo hacer una doctrina de un solo verso bíblico. ¿Ves? ¿Me están entendiendo? Yo no puedo agarrar un solo verso bíblico y hacer una doctrina. No es correcto. Para hacer una doctrina hay que tomar varios versos bíblicos, ¿no es cierto?, en la cual nos establecen en una verdad. Así que acá estamos tomando y vamos a tomar varios versos bíblicos para establecernos en una verdad. Ahora, el propósito es establecerlo en las personas para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Quién es el niño fluctuante? Un día está bien, otro día está mal, dice, oye, ahí hay milagros, se va corriendo porque hay milagros. Mira, allá, y esto por acá. Esta es tu iglesia, pero están por aquí, están por allá, por todos sitios quieren irse. Niño fluctuante. ¿Por qué cree que la mamá está? Cuida al bebé, cuídalo, y tiene que agarrarlo al niño porque cuando el niño gatea, todo lo que encuentra, todo se lo lleva a la boca, ¿sí o no? Es cierto. Igualito los bebitos espirituales. Quieren escuchar mensaje de todos. Sí, todo lo de Dios es bueno, todo lo de Dios. Alguien te dice que el Espíritu Santo no existe, pero hablaron bonito, sí, que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es Dios, pero te hablaron bonito, sí, pero hablan la palabra, mira, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Entonces van por todo sitio, por todo sitio. Entonces hay personas que a veces no has escuchado decir, estoy buscando una iglesia donde no haya problemas.
Estoy buscando una iglesia donde no haya problemas. A mí me lo han dicho una vez, ¿no? Yo le dije, vas a encontrar, pero cuando tú la encuentras, tú la vas a malograr. ¿Pero por qué? Claro, porque esa iglesia es perfecta y tú de repente no lo eres, lo vas a malograr. Porque no hay iglesia perfecta, hermano. No hay. Vas a estar yendo como saltando de un sitio, otro sitio, otro sitio. Porque no me gustó no me gustó lo otro, no me gustó cómo se peina el hermano, no me gustó. Por eso yo a veces de broma le digo, mírense la cara y díganse, aunque no me gusta tu cara, pero te amo. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, uno tiene que aprender a amarse, ¿no? Uno tiene que aprender a amarse. Eso es importante, sin importarnos el color, importarnos la raza, sin importarnos nada. ¿Verdad? Ya a fondo vamos a estar hablando sobre eso y van a entender, hermano, de que ¿se acuerdan ustedes, hermano, cuando Samuel, miren, Samuel, ¿quién era Samuel? Un hombre, hermano, de niño fue llevado, hermano, al templo para que sea ministrado y enseñado. Dios le habló de pequeño, cuando le llamó Samuel. Y Samuel, me llama mi Señor. Y el sumo sacerdote le dice, no, yo no te he llamado, anda. Nuevamente, me llamaste, porque lo vuelven a llamar. La tercera le dice, me fuiste a llamar, no te he llamado. Es el Señor que te está llamando, y si te llama, dile, heme aquí. Y él de muy pequeño, pero mire, ahora ya era una persona adulta, y el Señor le dice, úngeme al nuevo rey de Israel. Como el primero era Saúl, que le llevaba del hombro a todos para hacia arriba, era grandazo, ¿no? Fornido, guerrero, y de buena presencia, ¿no? Entonces, ahora le dice, úngeme al nuevo rey de Israel. Y Samuel agarra el aceite y se va a ungir a nuevo, van a la casa de Isaí. Y sale uno grandazo al mayor, ¿no? Grandazo también. Y Samuel dijo, aquí está el rey de Israel, voy a ungirlo, porque lo vio grandazo, ¿no? De buena presencia. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo, no, él no es, porque Dios no mira lo exterior, Dios mira lo interior. Amén. ¿Qué mira Dios? Tu corazón. Dios mira tu corazón. ¿Ves? ¿Qué es tu corazón? Tu espíritu. Tu espíritu. Nuestra piel algún día irá al crematorio o al cementerio y polvo. Nuestra estatura, el cuerpo bonito, si eres gordito, delgadito, peladito, todo allá. Solamente queda nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Por eso nosotros debemos aprender a amarnos sin importarnos, hermano. Sin importarnos condición, posición, raza, posición social. Eso no debe interesar a nosotros, porque eso es temporal, vanidad. Claro. No es que no sirva. Si tienes dinero, gloria a Dios, administralo bien, ¿cierto? Pero que no te haga orgulloso. Y si alguien necesita, ayúdalo. Claro. Entonces, de eso tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Bien. Entonces, el bebito es llevado por todo tipo de venta de doctrina, por un sitio a otro sitio, porque no entiende. Allá están bautizando solamente en el nombre de Jesús. Y le dicen, no, ¿cómo te bautizaron? A mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, está mal, tiene que ser en el nombre de Jesús. Y te toman el libro de los Hechos, varios versos bíblicos. Y ahí dice, y ya hemos estudiado, y lo bautizaron en el nombre de Jesús. Pero no es que significa que lo bautizaron en el nombre de Jesús, sino significa que en la perspectiva de lo que Jesús enseñó, ¿cómo tuvieron que bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero un bebito dice, sí, pero verdad, yo leí. Claro, porque no estudiaste. ¿Ves? No te preparaste. No estudiaste doctrina. No te metiste a estudiar. Esto no se enseña a veces en un día domingo. En los días, en realidad, de que se enseña discipulado. Ahora, imagínense que todos los días, o dejando un día, recibiésemos hermano discipulado. Santo Dios. Sería algo maravilloso. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Y ahí nos quedamos. Léanlo en voz alta, por favor, en voz alta para que se escuche claro a través del canal de YouTube. 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. En voz alta, por favor. ¿Quién lo encontró?
¿Listo? ¿Me encontraron? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? En la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Ves? Queremos persistir en la doctrina. Hay que establecernos bien en la palabra, en la verdad. Hasta aquí hemos llegado. ¿Quizás alguna pregunta para ir terminando? Estamos en la hora. Ni una. Bien, gracias a Dios. A los que nos están escuchando a través de la televisión, YouTube, por este medio, estamos aquí en Santiago de Surco, Comunidad Carismática Jesucristo es el Señor, Girón Arica 365, frente a la comisaría del mismo distrito de Surco. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente y el Espíritu de Dios les revele la enseñanza. Bendiciones.